Os hablaremos de tecnología y demás, con dos conferencias: el ecosistema del hidrógeno y su implantación, por Gonzalo Salazar, profesor de la Universidad de Burgos, y Vivir para Ver, realidad virtual inclusiva, de Pedro Luis, también profesor de la Universidad de Burgos. Esperamos que os guste y damos un aplauso a Gonzalo. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, presentarme muy brevemente, porque a pesar de que voy a hablar del hidrógeno, lo voy a hacer desde un punto de vista, soy ingeniero químico, profesor de la Universidad de Burgos, entonces el enfoque que voy a intentar dar es un enfoque bastante básico, pero sí que la intención es que yo creo que más o menos todos sabéis. Voy a poner inicialmente alguna serie de preguntas que pretendamos resolver en este rato, y después, aunque los que lleguéis a ver las pantallas veáis mucha fórmula, mucha presentación, simplemente es por tenerlo ahí de fondo, pero voy a ir a cosas mucho más sencillas, mucho más básicas, sin entrar en verdaderos detalles y en cosas un poco extrañas. La primera pregunta que nos hacemos en cuanto al hidrógeno, decía, sería si es una novedad o si realmente estamos pensando en que tenemos que adaptar cosas ya existentes al hidrógeno. Yo creo que a raíz de que diferentes empresas de Burgos, a raíz también de un proyecto del que os hablaré al final de la Universidad de Burgos en el ámbito del hidrógeno, yo creo que todos hemos leído algo en prensa, hemos tenido algo de documentación que nos permite abordar, pues el hidrógeno. Me suena que hay empresas interesadas, que hay coches que se mueven con hidrógeno, me dicen que puede haber en un futuro coches de hidrógeno, pero no sé qué es eso. Entonces, a pesar, repito, de que voy a entrar mucho en un aspecto de tecnología, pero no quiero que nadie al final quede con una duda de si se tiene que comprar un coche de hidrógeno o no, a lo que voy a resolver justo al final del todo, ¿vale? Si se me olvida, me lo recordáis. En primer lugar, bueno, alguna de las preguntas que veis por ahí sería eso, si el uso como vector energético, que luego entraremos en el hidrógeno, si es una fuente de energía, no lo es un vector energético, ¿por qué lo es? También veremos si al final ese hidrógeno se puede utilizar no solo para la movilidad de coches, que es lo que puede sonarnos más, sino por qué es interesante el uso del hidrógeno. Y luego tenéis por ahí también, y hasta ahora, cómo se ha obtenido el hidrógeno y cómo queremos hacerlo a partir de ahora. Pensad que al final el hidrógeno lo que pretende ser es una energía renovable. Habéis oído que la intención siempre es que se convierta en un sustituto de los motores de combustión. Veremos que no es tan fácil por varios motivos, pero podemos poner algo de nuestra parte y podemos colaborar en el desarrollo de la tecnología del hidrógeno. En primer lugar, ¿qué es el hidrógeno? El hidrógeno lo tenéis por aquí. Igual, si alguna vez habéis visto una tabla periódica, está por ahí arriba, en una esquinita. Sabemos que el hidrógeno, además, algunas veces en algunas tablas venía a la izquierda, otras veces venía a la derecha. Al final, la característica que tiene el hidrógeno son varias. Una de ellas es que su número atómico es 1, su forma normal es que tiene una masa también de 1, es decir, tiene un único protón y un único electrón. ¿Eso es bueno o malo? Luego veremos que eso lo que le hace es interactuar fácilmente con otro hidrógeno, y al final lo que pasa es que tenemos moléculas, lo que tenéis a la derecha en la pantalla, a la izquierda sería lo que es simplemente las características del hidrógeno, esos enlaces covalentes que puede formar, esas reacciones que puede tener. A la derecha sería esa forma común que tenemos del hidrógeno. El hidrógeno libre no lo tenemos en la naturaleza, lo vamos a tener combinado, eso quiere decir que es muy reactivo. Y además, como podéis ver abajo, las formas más comunes en que tenemos ese hidrógeno es formando parte de moléculas. Puede estar solo como H2, como hidrógeno-hidrógeno, pero puede estar también formando parte, sobre todo del agua, que nos suena, H2O, o puede estar formando parte también de hidrocarburos. Es decir, el hidrógeno forma parte, y después lo veremos, forma parte de las gasolinas, de los diésel, de los alquitranes, en esas fracciones que tenemos también del gas natural. Entonces, una de las formas que después veremos de obtener el hidrógeno es a partir de esos sistemas fósiles. Lo que veis a la derecha, decía, es características, punto de ebullición y punto de liquefacción muy bajos, estamos hablando de menos 200 y pico grados, es decir, es muy difícil congelar el hidrógeno, pasarlo de fase gaseosa a fase líquida es muy complicado. Sin embargo, después lo veremos, unas de las formas en que se puede usar el hidrógeno, en este caso, por ejemplo, para aviones,
la forma de utilizar el hidrógeno en motores en aviación es empleando sistemas de enfriado que deben soportar esas bajas temperaturas para poder almacenar en forma líquida ese hidrógeno. Veremos que el sistema que más se pretende emplear, por ejemplo en automoción, no tiene nada que ver con eso. Estaríamos hablando de mantener el hidrógeno en forma gaseosa pero muy alta presión para que ocupe menos, porque lo tenéis también en la pantalla, repito, no se ve, muy pequeñito, da igual, os lo cuento. La densidad del hidrógeno es muy baja, es muy pequeño, por lo tanto tiene una masa muy pequeña. La única forma de conseguir masa, kilos, a lo bruto, hablando de kilos, de hidrógeno es en un volumen más o menos pequeño, es comprimiéndolo muchísimo. Luego veremos de qué órdenes de magnitud estamos hablando. Esto sería lo de las moléculas que os contaba antes. Lo que tenéis a mano izquierda sería el hidrógeno. El hidrógeno solo lo que tiene es, en principio, un núcleo con un protón y un electrón pegando vueltas, neutro eléctricamente. En función de que tenga neutrones o no tenga neutrones, en el interior del núcleo, lo que tendría después también puede ser itrio, puede ser deuterio, diferentes formas del hidrógeno, que igual no os suena, pero por si acaso ahí os lo suena. Lo que veis al lado son las moléculas que se forman con el hidrógeno. El agua, que conocemos, y como luego nos referiremos a ella, es bastante importante. 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno, los veis por allí. Entonces, además, ese agua puede formar enlaces de puentes de hidrógeno entre sí. Es decir, muchas de las características del agua, esa característica polar se debe, una característica que se denomina polar, que actúa como soluto, como disolvente, de muchas especies, es por esa diferencia de carga que tiene entre unas zonas y otras, pero es que además el hidrógeno le permite unirse, permite unas propiedades del agua características. Lo que veis abajo sería, en ese caso, es un etileno, es un eteno, es un compuesto orgánico donde lo que está en el centro pretende ser carbonos y lo de alrededor son hidrógenos. En medio se ven como 2 rayicas, igual los que estáis más lejos no lo veis, pero eso que está en medio, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un doble enlace. Ese tipo de compuestos son compuestos orgánicos. El etileno, del que sabéis que se forma, os sonará algo, las bolsas de polietileno tan denostadas como tiene que ser, porque no se pueden coger y tirar, pero ese etileno podemos utilizar, en ese caso tiene hidrógenos, esas moléculas que están alrededor, pero veremos después que uno de los sistemas que se emplean en el hidrógeno es para actuar sobre ese tipo de moléculas. ¿Por qué se usa el hidrógeno? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué es tan importante? Y luego veremos por qué además lo usamos como vector energético. ¿Por qué tiene esa reactividad? Todo lo que veis por ahí es demasiado general, pero en cualquier caso sí que veis esos dibujinos, esas estructuras que tenéis ahí con unos dobles enlaces, lo que pretenden decir que uno de los procesos que más se utilizan en la industria de todo tipo, por ejemplo la industria química, son los procesos de hidrogenación. Eso se utiliza, por ejemplo, en fracciones de petróleo. En fracciones de petróleo se usa muchísimo hidrógeno. Luego veremos cómo se genera. Se genera normalmente a partir del metano, del gas natural. Pero en petroquímica, si yo tengo moléculas que tienen esos dobles enlaces, esas uniones más intensas, esas 2 rayicas entre un carbono y otro carbono, puedo actuar sobre ellas. ¿Cuál es eso? Bueno, lo veis debajo. Eso ya Paul Sabatier, finales del siglo XIX. Principios del siglo XX es cuando se desarrolla la química. No estamos hablando de los ámbitos del hidrógeno, os hablaba al principio. ¿Es algo nuevo o es algo que tenemos que reinventar? No, es algo que tenemos que reinventar, porque como tal, el hidrógeno ya veis que está perfectamente definidas sus reacciones y estamos hablando de que los procesos de hidrogenación tienen ya más de 100 años. Lo que veis por debajo, ese tipo de reacciones no se producen de manera natural, no se producen de manera rápida, necesitan muy altas presiones, muy altas temperaturas y aún así son muy lentas. ¿Qué quiere decir? Que para conseguir que ese hidrógeno actúe en moléculas, en eso que veíamos ahí encima, por ejemplo, en una cadena de dobles enlaces, necesito tener también catalizadores. Catalizadores que son de diferentes tipos, yo creo que los tenéis por ahí escritos, luego volveremos a ellos. Son del tipo platino, paladio, rodio, rutenio. Son compuestos que si uno, a poco que se quepa de química, dice, no, si eso no me suena de nada. A mí me suena el azufre, me suena el nitrógeno, pero es que estas cosas, el platino os puede sonar un poco más, el paladio igual os puede sonar algo también,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, los robos que se producían hace no mucho, los catalizadores de los coches llevan paladio, llevan platino. Es decir, estamos hablando de que ya tenemos en los coches, con el fin de disminuir la contaminación, tenemos catalizadores. Pues aquí esto sería otro tipo de reacciones que emplean el hidrógeno y que necesitan también catalizadores. Ahí veis alguna, la del resorcinol que tenéis arriba del todo a la derecha, la pongo porque es uno de esos compuestos que se pueden usar como antioxidantes, que igual os suena algo. Pues una de las reacciones que podemos hacer con el resorcinol con una hidrogenación, esa hidrogenación necesita también de unos catalizadores, en este caso con el níquel-Reiney, es un tipo de catalizador basado en níquel, el níquel es más sencillo, el níquel os sonará, pero es una forma estructural determinada. Eso que veis por ahí debajo es la forma de actuación que tienen los catalizadores. Lo que hace es que los catalizadores, lo primero, suponed un metal, por ejemplo, una lámina porosa metálica, llega el hidrógeno, ese hidrógeno se pega sobre ese metal, de algún modo se debilita, son H y H, dos H, pero de algún modo lo que hace es que al pegarse en el metal se debilita y tengo un H por un lado, otro H por otro. ¿Qué sucede? Que cuando llega un compuesto, ese H interactúa fácilmente y después lo hace el otro hidrógeno. Esa forma es lo que se denomina un mecanismo de reacción, que es lo que tenéis ahí. El nombre lo tenéis por ahí escrito, ¿vale? Más fácil, la margarina. La margarina pone flora, puede ser la que más rabia os dé, sabéis lo que es todos. ¿Cómo se obtiene la margarina? Lo veis, proceso de finales del siglo XIX, donde lo que hay es un proceso de hidrogenación. Además, procesos registrados en diferentes años, diferentes países. Los veis por ahí, de William Norman, que lo que hace es patentar procesos. Primero lo patenta en Europa, después lo patenta en Inglaterra. Y lo que hace es que a partir de aceites vegetales, en lugar de usar mantequillas, lo que hacen es usar aceites vegetales, aceites de girasol, aceites de semillas y lo hidrogenan. Con esa hidrogenación, empleando hidrógeno, es decir, estamos hablando ya, como decía antes también Sabatier, Paul Sabatier lo hacía con moléculas químicas. Aquí estamos hablando de alimentos. Hay un proceso de hidrogenación para los alimentos que tiene varios fines. Había algún problema con esa parte de hidrogenación en cuanto a olores, que tuvieron que solventarlo añadiendo vapor de agua también. Pero al final ese proceso lo que está haciendo es una hidrogenación. Eso que hoy en día nos da tanto miedo, no, es que el hidrógeno se estaba usando ya hace más de 100 años. Eso tiene truco por una cosa muy sencilla, y es que si os fijáis en el sistema en que se produce, también tiene catalizador. Tiene catalizador, lo veis por ahí, tiene un proceso de agitación, pero decía que el truco que tiene, ¿cuál es? Muy fácil, el truco que tiene es el de arriba. Ese proceso alimentario se hace a 5 bares. Cuando estamos hablando de que el resto de procesos de hidrogenación, después lo veremos, estamos hablando de muchos bares, atmósferas, no son equivalentes pero son parecidas, igual sí que os suenan las atmósferas, pues estamos hablando de que aquí estamos más o menos 5 atmósferas, es poquito, cuando en los procesos químicos estamos llegando a 200, 300 atmósferas, 400, 300. Entonces, para que veáis un poco la diferencia entre los procesos, pero ya se estaba haciendo. ¿Qué me importa de aquí también? Que veáis un poco lo que viene abajo como ojo, y es que los sistemas de los catalizadores, esos elementos que yo añado a las reacciones para que vayan más rápidas, que antes hablaba de que podía usar el níquel, el platino, el paladio, aquí, por ejemplo, tenía que tener mucho cuidado porque si esos aceites llevaban gomas, llevaban otro tipo de compuestos, lo que hacían era perder actividad. Entonces, eso lo cuento para el caso de la margarina, pero es válido para cualquier proceso. Los sistemas donde hay catalizadores, hay que evitar que se envenenen esos catalizadores. Lo que tenéis por ahí viene a ser más cosas. ¿Cuál es la forma tradicional de obtención del hidrógeno? Voy a mirar la hora. Decía, voy a mirar la hora para que no se me vaya. Lo que veis por aquí, al final, ¿qué es lo que quiero contaros? A pesar de que viene demasiada información, pero lo resumo. Muy fácil, lo que se hace es que los procesos se clasifican en función de cuál sea la materia prima de la que parto o cuál sea el tipo de proceso que uso. Entonces, según las materias primas, si yo hablo de materias fósiles, petróleos, gasoils, o yo puedo usar también, al final puedo usar el agua y tengo diferentes tipos de procesos, que después iremos enumerando de una manera más o menos rápida, a pesar de que veáis mucho dibujo.
¿Qué característica tiene el dibujo de la izquierda? Está sacado del Ministerio de Transición Ecológica, tiene bastante poco tiempo, igual os suenan los diferentes tipos del hidrógeno. El hidrógeno puede ser marrón, puede ser gris, ¿en función de qué? De cuál sea el proceso que se utiliza para obtener ese hidrógeno. Es decir, estamos hablando de que si yo utilizo el carbón, veremos el proceso de obtención del carbón. Si yo utilizo el carbón, sería el que tenéis a la derecha del todo. Si yo utilizo gas natural, derivados del petróleo, sería el siguiente. Si yo, según qué materia prima y qué proceso utilice, tengo diferentes clasificaciones para clasificar ese hidrógeno. El nombre es lo de menos. Lo que queremos hacer es que el proceso de obtención del hidrógeno, lo que sea, es renovable. Y lo explico. Este diagrama lo que intenta es establecer las diferentes formas del proceso, o los diferentes procesos partiendo de diferentes materias primas que puedo emplear. Entonces, lo que tenéis a la izquierda serían los combustibles fósiles. El más tradicional de los combustibles fósiles habla de hidrocarburos, pero en lugar de hidrocarburos es directamente el gas natural, el metano, el primero. El que tenéis a la derecha habla de pirólisis, realmente es la gasificación de carbón. Gasificación de carbón. Y luego hacia la derecha tenéis también los sistemas o de biomasa o de separación del agua, partir el agua. No me voy a enrollar demasiado, pero la primera parte es la que tendría que ver con este que teníamos antes. No, me fui, vale, de acuerdo. Para atrás, perdón. Quería ir a este de aquí. Este que tenéis aquí como gris. Ese gris lo que dice es que utiliza derivados del petróleo. Vamos a empezar con esos, que son los que tenéis aquí. Esos tienen varios tipos, tienen 3 tipos. El primero de todos es ese que se llama el reformado del metano. El primero que tenéis decía reformado con vapor de metano. Es el sistema tradicional que usan la mayoría de las empresas petroquímicas, es la mayor producción, el 90 y pico % del hidrógeno que se produce en el mundo procede de esa reacción. Esa reacción que veis ahí es una reacción donde también con catalizadores lo que se hace es elevada presión, elevada temperatura y tiene como 2 etapas. Una etapa primera donde se obtiene hidrógeno y monóxido de carbono, que os sonará, CO, y una segunda donde ese monóxido reacciona con más agua y obtiene dióxido de carbono, CO2, y obtiene también hidrógeno. Esos procesos que veis ahí, ese sería el proceso tradicional, el más empleado de todos. ¿Cuál es el problema que tiene? Que esa reacción necesita energía. Como necesita energía, lo que tengo que hacer es comunicar la energía. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se coge una parte del metano, es gas natural, se quema generando CO2 y eso permite tener energía para llevar a cabo esas reacciones. ¿Qué sucede? Repito, es lo que más se usa. Sin embargo, lo que se está usando también es que ese CO2 después se hacen procesos de captura. Entonces, estamos partiendo de un combustible fósil, estamos empleando una técnica que lleva una parte de combustión y una parte de reacción y estamos obteniendo hidrógeno. ¿Cuál es el problema? Que ese hidrógeno lo estoy obteniendo quemando gas natural que se nos acabará, además de las cuestiones políticas que tenemos con la crisis, con la guerra de Rusia. Entonces, al final, ese es un problema. ¿Qué sucede? Además de ese proceso, que era el primero, tenemos después procesos que van mejorando ese. El siguiente, ¿qué es lo que hace? El siguiente es lo que se llama de oxidación parcial. Ese proceso de oxidación coge el gas natural y le mete oxígeno. Le mete oxígeno, pero oxígeno puro, no le mete aire. Problema, si yo tengo una planta, tengo gas natural, el gas natural es muy fácil, lo tenemos en casa todos, es una tubería que entra en una fábrica. Pero si quiero oxígeno, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener un proceso. Esto, estamos hablando de grandes producciones, lo que necesito, ¿qué es? Lo que necesito es tener aire, un proceso de separación donde obtenga el oxígeno para poderlo meter en mi fábrica. Es decir, es un proceso que primero se me complica, segundo es más caro porque tengo que poner ya varias etapas. Ventaja, no necesita esa combustión, no quema metano, por lo tanto no genera CO2. El tercer proceso que tenéis ahí sería lo que tenemos como un reformado autotérmico. Autotérmico es que mantiene la temperatura. Es una combinación de los 2 procesos anteriores. Simultáneamente sí que se mete aire, ese aire me permite obtener energía que sirve en lugar de quemar metano. Entonces es un proceso que se está utilizando bastante. El del medio, el de la oxidación parcial, no, porque es más difícil de controlar, puede dar más accidentes, entonces el del medio se utiliza muy poquito.
Estos son los procesos que os contaba antes, no voy a entrar en ellos, ni mucho menos. Lo único sí que quiero que veáis cuáles son por lo menos los rangos de temperatura y de presión que se están usando. Fijaos que estamos hablando entre 700 y 900 grados para que veáis un poco las dos fases que tiene la reacción. La segunda parte sí que tiene una temperatura más baja. Este proceso se suele hacer, creo que está en la siguiente, pero en cualquier caso os lo digo ya, este proceso se suele hacer a una presión más o menos alta, sin ser imprescindible, porque normalmente lo que se genera a partir de aquí es hidrógeno, poquito CO, porque lo que hemos hecho ha sido reaccionarlo, pero, repito, tengo hidrógeno, CO2 y vapor excedentario. Esa mezcla se llama sin gas, se llama gas de síntesis, y es muy empleado en petroquímica. Esa cosa donde está incorporado el hidrógeno se utiliza mucho. ¿Qué sucede? Que si yo quiero hidrógeno puro para hacer cosas con él, lo que tendré que hacer es purificarlo. Todo esto es lo que os estaba contando, que estoy resumiendo para no enrollarme. No hace falta que lo leáis, pero cuando hablaba de los procesos en los que se usa el hidrógeno, este es uno de los procesos en que se usa el hidrógeno, que es para formar hidrocarburos. Este es un proceso que se desarrolló en 1920 y pico, donde lo que se pretendía es, como en este caso además es un proceso que se desarrolló, lo tenéis arriba, una compañía alemana. ¿Por qué? Porque en época de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre la primera y la segunda, más cerca de la... esto está entre guerras. En el periodo entre guerras no tienen petróleo los alemanes, ¿qué hacen? Lo que hacen es obtener hidrocarburos a partir de carbón. Cogiendo carbón, ese carbón generan CO2, generan hidrógeno y uniendo el CO2 y el hidrógeno obtienen hidrocarburos de cadena larga, obtienen algo parecido a gasolinas. Entonces, este es un proceso donde se empleaba el hidrógeno también. Esto es lo que os contaba de la parcial, esto es lo de la autotérmica. Este sería, decía antes, ¿os acordáis que era el marrón? Y había también, perdón, había un gris y había un marrón. El marrón era a partir de, ¿cómo? A partir de carbón. Directamente, a partir de carbón, se puede hacer una reacción donde lo que se hace es ese carbón con agua, con oxígeno, se junta todo, realmente se hace con coc, no se hace con carbón, se hace con coc poroso. Ese coc poroso se añade un quenching, se mete agua, se mete oxígeno, aire en exceso y al final se consigue llevar con temperaturas muy altas, fijaos en las temperaturas, estamos hablando de 1200, me parece que ronda 1300 grados. Estamos hablando de temperaturas muchísimo más altas, donde además también hay un proceso de combustión y obtengo un gas que también tiene hidrógeno. Entonces, este es uno de esos, ya digo, que estaba muy penalizado porque lo que tiene es una combustión muy alta de ese carbón. Por lo tanto, mucha generación de CO2. El proceso nada. Esto que veis aquí es la siguiente parte. La siguiente parte era lo que teníais a la izquierda, era lo de petróleos, gas natural, etcétera, o de carbón. Ese que tenéis allí, separación de agua. Separación de agua, que es cuando empezamos a meternos ya en cosas que pueden sonaros a partir de los coches. Cuando estamos hablando de que si yo soy capaz, he dicho que el agua es hidrógeno y oxígeno, si yo soy capaz de coger y separar por un lado el hidrógeno y por otro el oxígeno, la ventaja que puede tener, ¿cuál es? La ventaja es que tendré un hidrógeno mucho más puro y además no estoy quemando nada. ¿Qué sucede? Que estos procesos electroquímicos lo que necesitan es energía eléctrica. Entonces lo que tengo que pensar es de dónde viene la energía eléctrica a la que yo enchufo esas celdas electroquímicas. Si yo cojo, tengo un proceso donde estoy quemando carbón o tengo un ciclo combinado donde estoy quemando gas natural, lo uso para generar electricidad y esa electricidad es la que meto aquí, es que este hidrógeno que estoy obteniendo aquí, ya parto de una mala premisa. El proceso efectivamente no genera CO2, pero la energía eléctrica que yo he usado sí que lo ha necesitado. ¿Vale? Entonces, cuando uno dice, no, es que yo estoy usando electrólisis del agua, ya, y la electricidad que estás enchufando a ese sistema, ¿cómo es? ¿De dónde te viene? Los sistemas, bueno, las reacciones que veis por ahí, ánodos y cátodos, nada, al final es polo positivo o negativo, en las que se producen las reacciones, donde el agua de manera completa, en el medio, lo que obtiene es hidrógeno y oxígeno. Formas en que se hacen, hay varias. Bueno, la electrólisis del agua, lo que veis por ahí, me lo salto. Eso sí me importa un poco más. Las celdas electroquímicas hay de varios tipos. Están las alcalinas, están las PEM y están las de óxido sólido. Las que más se usan, alcalinas y PEM. A pesar de que parecen bastante iguales, si las veis en el esquema y dicen, no, va, pues más o menos esto es igual. Mentira.
Mentira, porque los compuestos, si os fijáis un poco en las flechas que entran y salen de las celdas, son diferentes. En uno pasan los hidroxilos, en otro se obtiene el agua, en el otro es el oxígeno. Entonces, al final los procesos no son exactamente iguales y cada una además tiene sus características. Problema, sí que hay centros de investigación en España que están desarrollando este tipo de celdas electroquímicas, sobre todo a raíz de la inversión en hidrógeno, pero el problema es que las que hay comerciales son todas extranjeras. Americanas, japonesas, alemanas, holandesas, ¿vale? Entonces es un problema. Esto, el que está a la derecha del todo, es un proceso que está en desarrollo. Ese no es comercial, los otros dos sí, el alcalino y el PEM sí que lo son, pero el de la derecha, el de óxidos sólidos, no es comercial, trabaja a temperaturas mucho más altas. Esas son las ventajas y los inconvenientes de cada una de esas celdas. Al final las diferencias son que tienen diferentes rendimientos. Podemos ir a buscar las que tengan mayor rendimiento y temperaturas más bajas. Las de óxido metálico, que son las de la derecha del todo, fijaos en las elevadas temperaturas, pero ¿a costa de qué? A costa de conseguir también unos rendimientos eléctricos mucho más altos, muchísimo más altos. Dentro de esos métodos de separación de agua también hay algunos un poco más complicados que, por ejemplo, pueden usar directamente la energía térmica del sol. Esto se usa a nivel de investigación, sobre todo en los grandes concentradores solares. No sé si habéis visto alguna vez los concentradores solares. Suelen salir en documentales donde lo que tengo es un montón de espejos que lo que hacen es, no son paneles fotovoltaicos, sino que al final son concentradores que mandan toda la radiación solar a un punto, consiguen temperaturas muy muy altas y estamos hablando de que si son capaces de conseguir temperaturas cercanas a los 2000 grados, se puede conseguir producir directamente, usar la energía de esa concentración térmica para directamente convertir el agua también en hidrógeno, ¿vale? Son sistemas, repito, que están en desarrollo. No me enrollo. Otra de las cosas raras que hay por el mundo, metales que lo que hacen es algo parecido a la fotosíntesis y consiguen movilizar electrones que forman parte de la corriente eléctrica. Esto está en desarrollo también, es investigación muy incipiente, investigación básica, pero al final la idea sería algo parecido a la que una fotosíntesis que se hace con una planta. Yo tengo compuestos que son capaces de movilizar los electrones y esos electrones transferirse. Entonces el problema es encontrar ese tipo de materiales. Biomasa, no voy a entrar demasiado en ella porque la idea es muy parecida a la del carbono que hablaba antes. Fijaos que yo lo que hago es usar compuestos de carbono, usaba el gas natural, usaba el carbono como tal, pero ¿la biomasa qué es? La biomasa tiene materia carbonosa. La biomasa, los residuos de poda, los residuos de bosque, incluso el contenedor marrón que ahora nos han plantado por ahí en eso. Perdón. Decía, el contenedor marrón que tenemos, al final, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una biomasa separada, eso tiene materia carbonosa. Si yo hago un proceso también con agua, oxígeno catalizado, puedo llegar a tener procesos donde obtengo también hidrógeno, a pesar de que los rendimientos, existen en el mercado, pero los rendimientos son bastante bajos. Comparación entre los diferentes métodos. Y lo que me importa un poco más, el vector energético. Hemos oído que el hidrógeno no es una fuente de energía, sino que es un vector energético. ¿Por qué? Muy fácil. La mayor parte del hidrógeno os decía que se obtiene a partir de gas natural, pero yo lo que quiero hacer es, os decía antes que por ejemplo en el sistema de celda electroquímica, yo lo que necesito es energía eléctrica que aporta los electrones para conseguir que los procesos, una diferencia de potencial, para conseguir que hidrógeno y oxígeno se separen. ¿Qué sucede? Si yo tengo picos de energía en un parque fotovoltaico, en unos paneles solares, me es muy difícil conseguir almacenar eso. Necesitaría tener parques de baterías enormes y aún así tendría problemas. ¿Qué es lo que se plantea? Lo que se plantea es usar sistemas de almacenamiento de energía, es decir, yo cojo esa energía que me sobra, hago algo con ella, que luego de manera reversible pueda usar, pueda volver a revertir, ¿vale? Algo parecido a esto. ¿Qué es lo que se hace por el mundo? Lo tenéis a la derecha. Noruega, ¿qué hace? Cuando le sobra energía, lo que hace es, en los embalses, lo mismo que podríamos hacer aquí, que también tenemos embalses, cuando había agua, lo que hacíamos es que usar la energía eléctrica, bombeo de aguas abajo, cojo las bombas, aguas arriba. Cuando dejo de tener producción energética, dejo que el agua vuelva a bajar de la presa, vuelvo a generar energía eléctrica. Es decir, cuando me sobra la energía la uso para mover el agua
y cuando vuelvo a no tener energía, vuelvo a pasarla por las turbinas y obtengo energía otra vez. Pues esa sería una forma hidroeléctrica de obtener, por ejemplo, un vector energético. Lo que os contaba, lo que aquí se plantea, lo que estamos planteando siempre, como os decía antes, no es solo usar una celda electrolítica, sino que esa celda electrolítica lo que lleva es, antes, un sistema de producción de energías renovables. Tengo aerogeneradores, tengo paneles solares, tengo energía eléctrica, tengo picos que no estoy utilizando y lo que hago, ¿qué es? Lo que hago es, cuando me sobra, entre comillas lo de me sobra, aprovecho el agua, con ese agua lo meto en la celda electroquímica, obtengo hidrógeno y ese hidrógeno después puedo ver qué hago con él. Lo veremos después. Por ejemplo, ese hidrógeno después puedo usar una celda de combustible y volver a obtener energía eléctrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer en medio? Almacenar el hidrógeno. Si cuando yo lo que quiero hacer es coger el excedente y guardarlo, necesitaría acumularlo. Para acumularlo y que no me ocupe mucho, diciendo, como he dicho, que es un gas con una molécula muy pequeña, tendré que comprimirlo muchísimo. Y ahí es donde entran las tecnologías que se están desarrollando ahora mismo en alguna de las empresas, en Hiperbárica en este caso, que conocéis. Entonces, esa sería, por eso es un vector. Vector, aprovecho la energía, obtengo hidrógeno y después miro a ver qué hacer con ese hidrógeno. Una de las opciones puede ser revertir otra vez la energía. Esto sería lo que os ponía al final de celdas de combustible. Celdas de combustible es eso. Una celda de combustible es un sistema que es capaz de volver a coger, en este caso, el oxígeno y el hidrógeno, o el hidrógeno y el aire, y vuelvo a obtener, en el proceso, vuelvo a coger otra vez, obteniendo agua y genero energía eléctrica. Eso serían las celdas de combustible. Celdas de combustible que además hay de diferentes tipos. Unas son, por ejemplo, para emplear en barcos, camiones, trenes. Otras tienen la tecnología, tienen el tamaño suficiente para estar trabajando en pequeña escala, para coches, por ejemplo, y ahí luego iré a la parte de movilidad con hidrógeno, pero al final depende de cuál sea el sistema. Aquí una parte importante también es lo que tiene que ver con lo que llama el electrolito, lo que llama con el intermedio ese que está ahí dentro de esas celdas. Por aquí tenéis más sistemas, según cuál sea el sistema de ánodo, cátodo, cuál sea, a qué temperatura funciona, cuáles son los rendimientos. Cada una de estas celdas de diferente tipo tienen diferente rendimiento eléctrico, y lo que sí que tengo que tener en cuenta es que están generando también energía térmica. Si yo soy capaz, porque aprovecho los residuales térmicos, las energías de cualquiera de esas corrientes, los rendimientos pueden llegar entre un 70 y un 80% según el tipo de celda. Si yo solo aprovecho la energía eléctrica como tal, me quedo entre un 35 y un 40%. Ese es uno de los problemas de las fuel cells, de las celdas de combustible. Las celdas de combustible tienen un rendimiento bajo. Es decir, si yo cogí la energía, lo primero que hice fue usar una celda electroquímica con un determinado rendimiento para obtener hidrógeno. Ese hidrógeno lo almaceno. Ahí no pierdo nada en el almacenamiento y luego cojo y lo que vuelvo a hacer es volverlo a revertir con una celda de combustible. Si solo aprovecho la energía eléctrica de esa celda de combustible, estamos hablando, ya digo, de un 35, un 40%. Si aprovecho también la temperatura elevada que se produce en ese sistema, lo que sí que consigo son mayores rendimientos. Es más, hay sistemas de este tipo que lo que hacen es usar también mayores temperaturas, porque al trabajar a mayores temperaturas consiguen mantenerla con los propios sistemas con lo que es la celda de combustible, y además esa energía luego la recupero. Interesante también las que tienen en el intermedio PEM, membranas de intercambio protónico. ¿Por qué? Porque las que tienen membranas de intercambio protónico, ese intermedio que actúa como electrolito, es un sistema sólido, es un sistema físico sólido, con lo cual es mucho más cómodo de mover, de manejar, de llevar en un coche. Entonces, los sistemas PEM serían unos de los que más se usan. Los veis por aquí, no, este sería, ya me he vuelto a pasar. Bueno, el PEM lo teníais, me parece, por aquí, ¿vale? Lo tenéis por aquí. Esto que tenéis por la derecha, el que tenéis allí a la derecha, es un sistema que lo que pretende es que unas bacterias anaerobias sean capaces de, con la materia carbonosa, ser capaces de generar energía eléctrica. Es un sistema un poco, se está en desarrollo, pero ya hay bacterias que se están ensayando para intentar conseguir. Al final pensad que la energía eléctrica no es que tocas una bacteria y te da la corriente. La energía, las bacterias, digamos, la energía eléctrica es que están moviendo electrones de uno para otro. Entonces las bacterias eso sí que lo hacen. Sí que cuando, no sé, pensad en algo que igual si conocéis el sistema de aguas residuales, este tipo de cosas, hablamos de nitrificación, desnitrificación.
Es decir, al final lo que tengo es movimiento de electrones. Si yo soy capaz de mover electrones, eso es una corriente eléctrica. ¿Vale? No me enrollo más. Ventajas e inconvenientes de Ventajas e inconvenientes de cada uno de los tipos de celdas. Hay algunas de estas fuel cells, de estas celdas de combustible, que valen, como os decía, para camiones, otras valen para automóviles. Aquí, el uso. Vale, yo he dicho que una de las formas es usar el hidrógeno como vector. ¿Más formas de aprovechar el hidrógeno? Si lo tengo que almacenar, digo, quieto. Yo he dicho que hay una fase en que tengo que hacer algo con ese hidrógeno. Formas de hacerlo, decía, la compresión. Compresión, que estamos hablando de 300 atmósferas, 300 bares, en las condiciones más o menos normales de almacenamiento, llegando a manejarse, por ejemplo, para los coches que luego veremos, estamos hablando de 700 bares. Estamos hablando de 700 atmósferas más o menos. Muy altas presiones en las que tengo que manejar ese hidrógeno. Hidrógeno líquido, sistemas criogénicos, que os contaba para aviones. Otra forma de almacenar el hidrógeno es formar unos compuestos que sean hidruros químicos, hidruros metálicos, unos compuestos, otros hidruros químicos, añadírselo a reactivos para luego intentar devolverlo. Diferentes formas, repito, en que el hidrógeno yo pueda tenerlo y cuando lo necesite volverlo a recuperar. Movilidad empleando hidrógeno. Lo que necesito al final, ¿qué es? Lo que necesito es hidrogeneras. ¿Cuál es el problema de las hidrogeneras? Muy fácil. El problema que tiene es que el precio del hidrógeno, como no se produce más que a niveles en grandes producciones, ya tiene una finalidad química que se está usando, el problema que tiene es que sigue siendo caro. Porque además, el del gas natural, que antes era más o menos ajustado, lo que queremos hacer es decir, bueno, lo que os contaba antes, yo no quiero usar gas natural, usar esas fuentes fósiles para obtener hidrógeno que luego meta en una hidrogenera. Lo que quiero es usar renovables, utilizar celdas electroquímicas para tener un hidrógeno renovable que yo pueda meter en movilidad. Entonces, eso todavía sigue teniendo un precio superior a los 5, 6, estamos hablando de que puede tener hasta 10 euros el kilo, por lo tanto es un precio demasiado alto para manejar en condiciones normales. Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay hidrogeneras, no desarrollo coches de hidrógeno, ni me voy a comprar jamás un coche de hidrógeno, pero si no hay coches de hidrógeno no se montan hidrogeneras. Es algo parecido a lo que pasaba con los coches eléctricos. Pues al final la mentalidad es, bueno, vamos a intentar que ese vector yo pueda acumular energía en forma de hidrógeno. Aquí viene alguno de los coches, veis por ahí algunos de los coches, pues tenéis por ahí Hyundai, Toyotas, para que veáis coches eléctricos. Problema, no sé si se ve, es muy pequeñito, pero los precios están puestos ahí debajo, está sacado de las páginas de ellos. Es decir, estamos hablando de que el precio del hidrógeno es caro, pero es que los coches de hidrógeno son también muy caros. Coches de hidrógeno que llevan celdas de combustible, como la que decía antes. No lo he dicho, antes de terminar, y termino en 3 minutos, me he saltado una, pero bueno, os lo cuento, tenía que estar aquí, pero me la he saltado. Es esta de aquí. Esta de aquí, el coche de la derecha, sería un coche de hidrógeno, donde veis el almacén de hidrógeno debajo. Entonces, al final lo que tengo es un depósito, donde es hidrógeno a muy alta presión, estamos hablando de los 700 bares. Después lo que hace es alimentar la celda de combustible genera energía eléctrica y lo que tengo es un motor eléctrico. Entonces son coches eléctricos, solo que el origen de esa electricidad es el hidrógeno. Decía que no lo he puesto, pensaba que sería en una versión anterior. También ese hidrógeno lo puedo quemar. Ese hidrógeno, la ventaja que tiene es que si lo quemo, es decir, si yo lo oxido, lo que hago es obtener agua, no obtengo CO2. Entonces, si ese hidrógeno hago una combustión, eso se puede hacer con motores convencionales modificados. Hay que cambiar el sistema de lubricación de los motores, hay que cambiar algunas cosas, pero se puede incorporar, se ha hecho con un Toyota Corolla, tenía la imagen por ahí de un Toyota Corolla, que directamente se le ha modificado el motor para hacer combustión del hidrógeno. El objetivo para mí no es ese, es irse a motores eléctricos, pero hemos visto que el problema es el rendimiento de las celdas de combustible. Y ya termino. ¿Es peligroso el hidrógeno? Os lo contaba al principio del todo. Si vemos lo que pone por aquí, es peligrosísimo. ¿Por qué? Primero, porque arde sin llama. Está ardiendo, puede tener una temperatura encima de donde se está quemando de 1000 grados y yo no me doy cuenta porque no se ve la llama para nada. Primera cosa. Segunda cosa, además es inodoro,
incoloro, decía, por lo tanto, es que ni se ve el hidrógeno, ni se ve... Entonces, ese es un problema. Los intervalos que tiene también de inflamabilidad, de explosividad, son bastante grandes. Es decir, es muy fácil que en distintas combinaciones con aire eso pueda quemarse o, en el peor de los casos, explotar. Sin embargo, la siguiente es, pero si estamos acostumbrados a manejar hidrógeno. Estamos acostumbrados, os lo decía, desde principios del siglo pasado, finales del XIX, principios del siglo XX. Es decir, a nivel químico, a nivel industrial, el hidrógeno se maneja. ¿Es peligroso? No, hay que tenerle mucho cuidado, hay que tener unas medidas de prevención, hay que asegurar cierres, porque además tiene un problema. Y el problema es que, como he dicho antes, es muy pequeño. Como es pequeño, atraviesa las paredes. Y atraviesa las paredes incluso reaccionando con el acero. El acero convencional no puede, una bala de acero no puede soportar el hidrógeno. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno reacciona con el carbono que forma parte del acero, forma carbonilla y empieza a picarse, empieza a hacer agujeritos. Entonces, tiene problemas de almacenamiento. Lo que hay que hacer es buscar sistemas, composites, plásticos de alta densidad. Hay algún tipo de aceros que sí que pueden contener bastante bien el hidrógeno para asegurar que no tiene fugas. Además, tener detectores, es decir, medidas de seguridad importantes para un manejo, si queréis, diario, por ejemplo, en movilidad. Entonces, ¿es peligroso? Hay que tener cuidado con él, hay que tener cuidado, pero lo que ya está en sistemas industriales hay que trasladarlo a sistemas, si queréis, convencionales. Y decía que termino en un minuto con un proyecto que tenemos en la universidad, que es el proyecto del H2 Metamo. Ese proyecto es un proyecto dentro de los planes complementarios del Ministerio de, lo veis por ahí, el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la cofinanciación de la Junta de Castilla y León, nos ha dado a las 4 universidades públicas de Castilla y León y 2 centros tecnológicos un proyecto que tiene que ver con una utilización del hidrógeno. Esa utilización del hidrógeno, y con eso termino, decía, esa utilización del hidrógeno, una de ellas es para fabricar amoníaco. Decía antes, el hidrógeno puedo usarlo como reactivo químico directamente para hidrogenaciones, puedo acumularlo, usarlo para movilidad, para obtener energía eléctrica, o puedo hacer diferentes tipos de reacciones. Una de las que más se usan es la que obtiene fertilizantes o es la que obtiene explosivos, es decir, es la formación a partir del hidrógeno y nitrógeno para obtener amoníaco. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese tipo de procesos son rentables cuando se hacen en muy gran tamaño. Son, si yo tengo Fertiberia, tengo lo que era RC, tengo al final grandes empresas de fertilizantes, grandes empresas, tienen grandes plantas y sale rentable. ¿Qué es lo que hacemos dentro del proyecto? Pues, por ejemplo, con la parte del amoníaco, lo que hacemos que es modificar catalizadores, esos catalizadores de los que hablaba antes, para intentar bajar las temperaturas, las presiones, que salga rentable, hacer pequeñito, para que si yo en mi planta tengo paneles molinos, tengo una celda electrolítica, obtengo hidrógeno, ese hidrógeno, si yo luego lo necesito en la planta, vale, lo utilizo como tal, pero suponeos que yo necesito amoníaco, o que yo quiero trasladarlo. El amoníaco puedo disolverlo en agua y trasladarlo mucho más fácilmente que el hidrógeno. No necesito esas grandes presiones. Entonces, al final, son sistemas modulares que lo que pretenden hacer es replicar ese proceso que veis ahí, el Haber-Bosch, también lo mismo. El proceso de hacer amoníaco es un proceso de 1903, de principios del siglo XX. Estamos hablando de que se hace hidrógeno, nitrógeno, formamos amoníaco para luego obtener fertilizantes. Y eso se hace desde hace más de 100 años, ya con el hidrógeno ahí. ¿Qué sucede? Que eso tenía unos rendimientos muy bajos, tenía unos rendimientos de un 25%, un 20, un 25%. Se coge el amoníaco y se recicla, se reutiliza en el nitrógeno y el hidrógeno no empleado, se pega a vueltas para aumentar los rendimientos. ¿Qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es aumentar los rendimientos del proceso con esos catalizadores y además bajar presiones y temperaturas para que sea rentable hacerlo de manera más chiquitita. Pues ese sería uno de los proyectos donde el hidrógeno es lo que entra en el proceso y por eso se vincula a, como teníais por allí a la derecha, al plan complementario del hidrógeno renovable. No queremos hacer esto para obtener un amoníaco a partir del gas natural. El proceso convencional que estaba aquí atrás, ese proceso convencional lo que hace es el proceso que hablábamos al principio casi de la charla, donde lo que hacíamos era coger el metano, vapor de agua y obteníamos hidrógeno. Pues aquí no utilizamos el metano, aquí lo que se hace es, lo que contaba, agua, energía que proviene de fuentes renovables, se obtiene ese hidrógeno renovable, celda electroquímica, para esa separación de esa energía eléctrica, obtenemos el hidrógeno renovable y luego ese hidrógeno sí que continuamos con el proceso
para tener un proceso de obtención de amoníaco renovable, si queréis. Y esa sería la presentación, y con eso yo creo que muchas gracias a todos, no me hagas más.